Y vamos a abordar otro tema también de interés, especialmente después de esta paralización nacional de 18 días. ¿Cuáles son las acciones que lleva adelante el gobierno? Va a haber un giro en el aspecto social principalmente. Saludo cordialmente a nuestro siguiente invitado, Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, porque quiero preguntarle a propósito de este paro nacional que nos ha llevado a una profunda reflexión a todos los ecuatorianos sobre el carácter social que también debería profundizarse para muchos en este gobierno. Y empiezo preguntándole, ministro, ¿hay un reconocimiento de que estaba fallando en este aspecto, de que había que darle más fuerza al ámbito social y que es necesario regresar a ver a los que menos tienen? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, Silad, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, nosotros hemos sido un gobierno que ha sido receptivo, tolerante, flexible frente a las demandas sociales. Cuando en pleno crisis de las manifestaciones, de esta paralización que le hizo mucho daño al país, muchos de sus colegas, Néstor, me consultaban, decían, pero el presidente ha cedido, si iba a ceder, ¿por qué no lo hizo desde un inicio? Porque esto forma parte de un proceso mediante el cual la sociedad, una gran parte de la sociedad, se manifestó en las calles. Eso es natural. Lo contrario, el que un presidente o un gobierno crea que su política pública, cualquiera fuese económica, productiva o social, escrita en piedra, no tiene sentido alguno. Pues creo que más bien la flexibilidad, la tolerancia, da cuenta cierta de ser un gobierno abierto a los diálogos, abierto sobre todo a esa demanda desde la perspectiva social. De ahí usted vea, el presidente el día viernes 17 de junio en la noche dispuso el incremento del bono de desarrollo humano en una porcentualidad del 10% de incremento. Esto llevaba a que el bono pase a ser ahora de $55. Algún dirigente manifestaba, bueno, pero no alcanza. Vea, este es un tema de un abrazo social del gobierno nacional con respecto a la gente que está en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema. Y en ese sentido, esto de aquí tiene un impacto muy significativo. $60 millones de inversión adicional para aproximadamente 1.009.276 núcleos familiares que son beneficiarios del bono de desarrollo humano en el Ecuador. ¿Eso cuesta el incremento? $60 millones, porque la totalidad de lo que nosotros invertimos, y ahora vamos a la pregunta de fondo, lo suyo, decía, parece ser que hubo un descuido. Yo creo que siempre es perfectible, pero yo le quisiera dar algunos elementos, sin perjuicio de que tenemos que ir mejorando los temas. Primero, la política social en el gobierno del presidente Lasso no se tocó, no solo que no se tocó, se incrementó. Hoy por hoy nuestro presupuesto tiene $1.635 millones para dar un servicio a casi 2 millones de núcleos de familias en el Ecuador que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Solo en el bono de desarrollo humano incrementamos a 78.000 nuevos núcleos familiares. Esto considerando de que en las transferencias monetarias, Néstor, que es uno de los pilares del Ministerio de Inclusión Económica y Social, nosotros destinamos $1.200 millones para dar un servicio a 1.438.000 núcleos familiares en el Ecuador. De esos, 1.009.276 son de bono de desarrollo humano. Por lo tanto, el impacto fue significativo. Y nosotros hemos crecido con respecto al abrazo social. Y complemento con esto. ¿Usted recuerda si algún dirigente, Néstor, más allá de que el entrevistado soy yo y respeto aquello, no pero usted recuerda que algún dirigente, diría yo, de aquellos que representaban las manifestaciones, pusieron en el debate lo relacionado con la desnutrición crónica infantil? Entiendo que no, yo nunca lo escuché. Cuando la desnutrición crónica infantil es uno de los temas de mayor incidencia en el país. Tenemos un porcentaje del 30% de desnutrición crónica infantil en niños de 0 a 5 años, el más alto de la región. Pero tal vez, ministro, estuvo fallando la comunicación gubernamental en ese aspecto. También hay quienes creen que eso le puede haber jugado una mala pasada no solo al presidente de la República, sino a ministerios como el de Inclusión Económica y Social, al no promocionarse ese trabajo que se ha venido haciendo. Bueno, yo creo que hubo una falla en este sentido. El propio presidente el 24 de mayo manifestó
que se hará cargo personalmente de supervisar el sentido comunicacional. Claro. La realidad entre la inversión en comunicación de otros gobiernos, no quiero ni ponerlo en el tapete porque sería hasta lacerante para saber cuántos recursos se gastó en un estado de propaganda, y creo que también hay que poner de por medio un error, el no haber invertido en comunicación para que la ciudadanía conozca. Por ejemplo, en el tema del bono de desarrollo, bono de los 1000 días, o denominado bono para el apoyo nutricional. Ahí nosotros estamos aportando en este año a 37.504 madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días para aportar con respecto a la disminución de la DCI. La mayor prevalecencia de la DCI, Néstor, está en Asirra Centro, en Tungurahua con el 42%, en Cotopaxi con el 35%, en Chimborazo con el 36%. Aquellos niños deben ser atendidos. Yo me pregunto muy rápidamente, ¿por qué no estuvo en la agenda? Tal vez, uno, no le interesa, dudo mucho, creo que a todos nos va a interesar lo relacionado con los niños. Dos, porque el gobierno ha impulsado una gran política social que tiene que ser refrendada por todos los sectores, no solo por el bono, sino todo el contexto que significa luchar contra la desnutrición crónica infantil. Ministro, yo quisiera ahí hacerle una pregunta impopular hasta cierto punto, pero ¿qué tan bueno y qué tan positivo es que se incremente el tema de los bonos, el tema de las ayudas, cuando en realidad lo que se busca es que los ciudadanos tengan trabajo, tengan empleo y no estas dádivas del gobierno? O sea, ¿qué tan positivo es decir, sí, hemos incrementado los bonos, seguimos subiendo, porque de alguna forma eso también nos revela que sigue subiendo la pobreza? Sirlat, yo creo que a futuro mi gran aspiración será estar en un medio de comunicación con usted y transmitirle que hemos disminuido la cantidad de personas que están en la base social del bono de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque eso significaría concomitantemente de que el Ecuador ha entrado en un proceso en el cual genera fuentes de empleo adecuado. Esa es una gran verdad, pero venimos de dos hechos que no pueden ser aislados. Primero, una pandemia que generó graves problemas en el país y en el mundo. Luego, 14 años de una mala práctica política que acrecentó el nivel de pobreza, pobreza extrema, de vulnerabilidad en el Ecuador. Si usted no genera el abrazo social, la ampliación de la cobertura sería, yo digo, un despropósito desde la perspectiva pública, pero de manera paralela nosotros caminamos con respecto a la política económica. Yo tengo una frase, Sirlat: no existe buena política social sin una sostenida política económica, porque cuanto mejore la economía del Ecuador, mejora las condiciones sociales de la gente en vulnerabilidad. Por esa razón, nosotros hemos empeñado desde el día 1 del gobierno del presidente Lasso en la generación de empleo. Creamos 350,000 nuevos empleos una vez que se generó una exitosa vacunación. Hubo un decrecimiento en los 3 primeros meses de este año, sí, producto nuevamente del Omicron. Recuerden aquella cepa que volvió de nuevo a semi-aislarnos como ecuatorianos. También hubo un incremento en el salario mensual unificado a 425, y en el marco de la medición estadística del INEC, habla de el empleo adecuado aquel supera un salario mensual unificado, es decir, aquel que supera 400 a diciembre. En enero tenía que superar 425, entonces es muy probable que mucha gente que tenía 410, 415, efectivamente dejaba de estar en el empleo adecuado. Son dos razones por las que se cayó y las reconocemos, pero nuestro impulso está ahí, Sirlat. Pero usted cree que ese portafolio de inversión que lo ha planteado el ministro de Producción, de 5.200 millones de dólares, hoy todavía se sostiene luego de 18 días de paro? Difícil, porque el inversionista en América Latina sobrevuela y dice, ¿en dónde lo voy a poner mis dólares? ¿En Perú? ¿Lo pondré en Colombia? ¿Lo pondré en Ecuador, en donde 18 días paralizan la producción? Seguramente no. ¿Quiénes son finalmente los perjudicados? Aquellos que hubiesen recibido el empleo adecuado producto de la inversión de ese portafolio al que me hago mención. Así que nosotros vamos de la mano, la política social con la política económica, pero hasta entonces hay que generar ese abrazo social por parte del gobierno. Ministro, en total, ¿cuántos bonos han entregado durante el gobierno? ¿Cuántas familias beneficiadas? ¿Y a cuánto corresponde en macro esta inversión del Estado? Bueno, nosotros tenemos como Ministerio, Sirlat, dos grandes pilares dentro de la política social. Uno, efectivamente, los bonos, a donde regreso de manera inmediata, previo a comentarle el segundo pilar que tiene el Ministerio. El segundo pilar es la protección social. Ahí está usted todos los servicios que damos en adultos mayores, personas con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, niños y niñas y adolescentes en el marco de la protección de casas de acogida, etcétera. Son 17 modalidades de servicio
que nosotros entregamos. En este segundo pilar, antes de responder su inquietud inicial, insisto, en este segundo pilar nosotros invertimos 335 millones de dólares por año, ¿no?, a un aproximado de 460,000 beneficiarios en el Ecuador. En el otro pilar, que usted me consultaba hace un momento, Sirlat, se invierte 1.297 millones de dólares por año para dar un beneficio a 1.438.000 núcleos familiares en el país. Esto significa la entrega hoy por hoy de 10 bonos, entre los cuales está bono de desarrollo humano, que es el de mayor incidencia, casi el 80% de la entrega. Por eso el presidente hizo el incremento del 10% con respecto a este bono. Hoy, desde el 1 de julio, ya se paga los $55 a cada uno de los núcleos. Vaya usted, estimada Sirlat, Néstor, consúltenle a los ciudadanos que están en condiciones de vulnerabilidad cuánto significa ese incremento. Mucho, y tenemos muchos testimonios que lo daremos a conocer en los próximos días, porque es un incremento significativo para ese abrazo social que entregamos nosotros. Ministro, si me permite también, me gustaría, dentro del tema de los bonos, preguntarle qué se está haciendo para fortalecer el mecanismo de entrega de estos bonos y que no haya personas que, desafortunadamente, yo hace algunos días incluso vi una publicación de una señora de la tercera edad, si no estoy mal, estaba ubicada en el Austro, me llamó muchísimo la atención en alguna publicación en Twitter, incluso le dije, ministro, lo arrobé, le dije, por favor, ¿qué está pasando? Porque hay testimonios de personas que dicen, bueno, sin ninguna razón he sido sacada de este beneficio y yo no tengo prácticamente de dónde, cómo vivir. ¿Qué hacer frente a casos de ese tipo? ¿Y qué se está haciendo desde su gestión, ministro, principalmente, para ajustar el sistema y que no haya casos de esa naturaleza? A ver, Néstor, dentro de los compromisos, hoy tengo una reunión con el señor presidente a las 11:30 de la mañana en Carondelet, en donde le informaré, entre otros temas, algo que me voy a anticipar a mencionarle a usted. El presidente mantiene la misma preocupación suya. Nosotros realizamos a través del registro social como gobierno, porque el MIES mantiene la responsabilidad de la ejecución, Néstor, de los procesos de bonos, de la entrega de las transferencias, etcétera. Es el registro social quien nos entrega la data, es decir, nos da toda la información de cuál es la puntuación que tiene tal o cual núcleo familiar en el país. El registro social tomó una decisión en el inicio del gobierno que es la más plausible desde todo punto de vista. Dejó la métrica 2014 que venía interactuando con la métrica 2018. ¿Qué significó esto para los amigos que nos ven y nos escuchan? Es la metodología estadística mediante el cual el registro social califica, genera puntuación a los ecuatorianos. Actualizó la métrica es más incluyente. La métrica es mucho más amplia, tiene mejores condicionalidades para poder generar mayor inclusión. De ahí que se incorporó a 78,000 nuevos núcleos familiares en el bono de desarrollo humano. Pero también, Néstor, la métrica es perfectible. Existen problemas, así como usted me etiquetó en las redes sociales, varios medios de comunicación nos han hecho llegar y seguimos siendo receptivos de esta realidad que nos puede pasar, particularmente con adultos mayores, en donde efectivamente puede ser perfectible. Mi compromiso con usted, con los medios, hoy día le informaré al presidente, que ese grupo, ese sector de la población va a ser reevaluado para ver si podemos, de acuerdo a las condiciones, porque también tenemos normas que nos rigen. Usted puede encontrar algunas personas que le puedan decir, me quitaron el bono, pero probablemente su puntuación es muy alta, porque quienes han salido, los que están en puntuación 7, 8, 9 y 10, y quienes han ingresado son aquellos que están en condiciones de pobreza, que están en los deciles 1, 2 y 3. Ahora, pero téngalo por seguro que esto va a ser perfecto. Lo importante, ministro, aquí pienso yo, y seguramente vamos a coincidir conceptualmente, es que los ciudadanos, muchos ecuatorianos que se puedan ver en este tipo de situaciones, eventualmente, sean considerados como seres humanos y no necesariamente como una cifra, como un número, ministro. Bueno, es indudable que para nosotros el concepto de lo social va desde la perspectiva de enlace con la sociedad, con la ciudadanía. Yo comparto mucho con sus criterios, Néstor, es decir, hemos discrepado en varios aspectos, pero dentro de lo social
siempre es importante mantener políticas comunes. Yo voy a ser receptivo de la inquietud que usted ha planteado y le estoy dando una respuesta que inclusive hemos tenido sendas reuniones en estos últimos 3-4 días, posterior al fin de las movilizaciones, en donde hemos reevaluado el cómo volverle nuevamente más incluyente inclusive a esta métrica, a esta consideración estadística, para que la ciudadanía a la que usted hace mención sea considerada y podamos tener una mayor ampliación. Claro está, esto requiere también recursos, claro, porque recordará usted, no es que se dejó de cancelar nada más, sino una vez que ellos salieron, se incluyeron a una gran cantidad, inclusive yo diría superior. De hecho, se informó en la asamblea, y yo ya pasé a entregar toda la información, de la inclusión de 78,000 nuevos núcleos familiares. Por lo tanto, es también un tema de recursos que iremos paulatinamente incorporando a la mayor cantidad de sociedades. Ministro, yo quisiera preguntarle, porque no me acabó de contestar el valor total que se invierte en general en todo el tema de los bonos desde el Estado. ¿Cuál es el valor macro? Bueno, el valor total es 1.297 millones de dólares de CIRLAT. Este valor da una cobertura a 1.438.276 núcleos familiares. Le doy el número exacto de núcleos familiares. 1.297 millones de dólares es la inversión que hace el Estado ecuatoriano. ¿En qué? En 10 bonos. A esto hay que aumentarle 120 millones de dólares desde el año 2023, porque se incrementa 60, que es el incremento del bono de desarrollo humano, producto de la decisión del presidente el pasado 17 de junio, en el medio de las manifestaciones, y 60 millones adicionales, que es la cobertura a 85,000 madres gestantes por año, por un apoyo en cuanto a la disminución de la desnutrición crónica infantil. Quisiera también preguntarle cómo van a trabajar. Ustedes tienen aún 3 años de gobierno en los que definitivamente la idea es que darle las herramientas a la gente para que no necesite de estos bonos, de estas ayudas, y que pueda sostenerse por sí misma, que de alguna forma tenga... ¿Cómo van a trabajar ustedes para que estas personas tengan las herramientas necesarias y puedan generar el empleo y no estén dependiendo únicamente de las ayudas estatales, que si bien sí son fundamentales para las personas más vulnerables, pues definitivamente la idea es que se vayan reduciendo y que tengan las maneras de generar sus propios recursos? Bueno, yo creo que esta ha sido una de las preguntas más cercanas hacia nuestro accionar, y yo le agradezco porque me va a permitir rápidamente, en honor a los tiempos, desarrollar hacia dónde vamos con respecto a esto. A ver, yo le había dicho a Néstor de que nosotros no podemos dejar de dar una cobertura producto de hechos que nos preceden, y que es obvio que debemos mantener ese abrazo social del gobierno hacia las sociedades más vulnerables. Pero sí es cierto, nosotros debemos buscar cómo dinamizar aquellos recursos que desde el marco de la protección social puedan irse convirtiendo en dinamizadores de la economía. Al final son 1.300 millones de dólares, que es un monto extremadamente considerable. Sí. Nosotros estamos revitalizando lo que significa créditos de desarrollo humano, es decir, que con sus recursos puedan acceder a créditos. Segundo paso, que con el crédito pueda emprender y no efectivamente se haga la fiesta de 15 años, que esté en su derecho también. Nosotros no podemos autodeterminar el comportamiento de cada núcleo familiar en el Ecuador, pero sí podemos guiar para que ese recurso, mediante el crédito, vaya hacia un emprendimiento. Una vez que hemos logrado el emprendimiento, viene el mayor reto, CIRLAT, y aquí me le voy a pedir nada más que me permita contar una pequeña anécdota. Previo a ser ministro de Estado, yo venía de ser gobernador de mi provincia, de la provincia de La Suay, en donde en una de mis visitas iba con el Ministerio de Agricultura a entregar cursos de capacitación a un sector agrícola, y la distinguida lideresa del sector de Victoria El Portete me dijo, con mucha propiedad: señor gobernador, no me enseñe a hacer lo que ya sé, ayúdeme a comercializar, ayúdeme a vender, porque se me muere la manzana bajo el árbol, se me pudre la papa. Entonces era indudable que me marcó en mí una visión distinta, que el presidente la convalidó cuando me invitó a ser ministro, y es lo que venimos impulsando. ¿Cómo le ayudo para que ese pequeño emprendimiento pueda ser revitalizado de manera económica? ¿Qué es lo que hacemos? Ciudades inclusivas, en donde se generan ferias del encuentro, en donde interactúan una gran cantidad de personas, de adultos mayores, de sus familiares, de personas con discapacidad, igualmente con sus familiares. Una de las más grandes fiestas que hemos vivido ha sido en el sur de Guayaquil. Me voy a permitir enviarle un video
para que ustedes puedan valorar lo que significa las ferias del encuentro. En este año, en este nuevo año de gobierno, se elevarán a 492 ferias. Una distinguida emprendedora me dijo: ministro, vendí todo. Y una de las mayores satisfacciones, con lo que concluyo, me decía: ministro, contraté un ayudante. Eso es haber generado un deber cumplido desde la perspectiva social. Ministro, en esa misma línea, considerando lo que ha pasado en este paro nacional, ¿será posible trabajar en este segundo semestre del año desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social para incrementar los presupuestos destinados al área social, justamente para poder atender esta problemática que usted nos está relatando? Bueno, el presupuesto del ministerio se ha incrementado solo en este año alrededor de 60 millones de dólares en el último semestre. ¿Por qué razón? Quiero reiterar, mi querido Néstor, el tema del bono de 1000 días, que arrancó o fue lanzado por el presidente el 1 de junio en honor al Día del Niño, y que efectivamente arrancó a cancelárselo a partir de este 1 de julio que estamos ya en este mes. También se pone de por medio el incremento en el bono de desarrollo humano. Ambos procesos o ambos proyectos de incremento social en el proyecto de política social significa para el Estado ecuatoriano solo en este semestre 60 millones de dólares. Para el siguiente año el impacto será 120 millones de dólares. Cada proyecto es aproximadamente 60 millones de dólares cada uno. En ese sentido hay un incremento notorio, pero ¿saben dónde nosotros hemos potencializado más, Néstor? Hemos logrado el ingreso a la fecha de alrededor de 11 millones de dólares de organismos internacionales. Y a ello tendrá que seguir generándose nuevas gestiones durante este nuevo semestre que nos quede en el año 2022. Porque cuando yo me posicioné de ministro, le había dicho al señor presidente, y me ratifico acá, cuando la sociedad elige a un presidente y éste designa ministros o ministras de Estado, no se designa o no se elige administradores de fondos existentes. Se elige o se designa líderes y lideresas que generan recursos alternativos. Y en ese contexto, Néstor, lo que hemos hecho es golpear puertas de todos los sectores. Recién acabamos de inaugurar, por ejemplo, y la entrega de 7 módulos informáticos para mantener un mejor control de las bodegas de donaciones en el ministerio. ¿Quién lo hizo? El Programa Mundial de Alimentos, a través de su propio financiamiento. No lo hemos gastado los ecuatorianos, pero esa es la gestión de un ministro, esa es la gestión de un alcalde, de un prefecto, porque de lo contrario, administrar los fondos que existen probablemente es positivo si lo hace de manera eficiente, pero es muy sencillo. ¿Y va a seguir tocando puertas? Es decir, puntualmente quizá ya usted tiene un cronograma para los siguientes meses de organismos internacionales que pudieran seguir fortaleciendo esa mirada social del gobierno. De acuerdo, Néstor, ese es uno de los puntales de nuestra administración. Hoy también informaré al señor presidente la cantidad de recursos que hemos conseguido para el Estado ecuatoriano a través de estos hechos, como les mencionaba, del Programa Mundial de Alimentos. El Banco Mundial ha entregado fondos no reembolsables, se vienen programas inclusive nutricionales. Por ejemplo, en el caso de los desastres naturales que vivimos, tanto por la época invernal, así como lo relacionado con el sismo de Esmeraldas, interactuamos también como la comunidad internacional. Dimos una cobertura a más de 1.317 núcleos familiares en Esmeraldas con bonos de contingencia. Unos dio el Estado ecuatoriano por alrededor de $250 y otros entregó el Programa Mundial de Alimentos por alrededor de $240. Esa es una forma de interactuar y de no sentarse en el escritorio a administrar lo que existe, sino continuar golpeando puertas. Ahí es en donde vemos realmente la dimensión de la gestión pública que puede transmitirse en servicio social. Pero ahí también hay una crítica, porque lo que se dice es que estamos buscando dádivas también de organismos internacionales y que no se hace una respectiva gestión de el dinero del Estado, que debería ser invertido también en proyectos sociales. Bueno, si nuestro presupuesto tiene una ejecución, déjeme ejemplarizarle a la fecha, Sirlat. Si nosotros deberíamos tener a la fecha una ejecución del 50%, si yo le tengo el 10%, sería natural una crítica en este contexto, es decir, usted no invierte ni lo que tiene y golpea puertas internacionales. No, nosotros hemos generado una inversión
casi de la totalidad de los recursos que tenemos. Siempre existe uno u otro elemento que no permite la totalidad o el 100%. En el caso, por ejemplo, de transferencias monetarias, nos pasamos. A la fecha deberíamos tener la ejecución del 50%, tenemos casi el 57%, porque se han ido incrementando el número de beneficiarios e inclusive el valor de los recursos. Por lo tanto, estamos por encima de la media. En este caso, también los otros proyectos, tanto de corriente como de inversión, se ha trabajado, pero eso no desestima de que podamos tener esa interacción. Yo llevo muy dentro de mi gestión esas palabras del presidente Lasso, que dice: más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, no solo en el contexto de inversión, también en el contexto social. Y créame, Sirlat, existen muchos recursos en el mundo, lo que no han existido son proyectos y gestión permanente para que esos recursos vengan, no al ministro, no al presidente, ni al ministerio, ni a la presidencia, a la gente. Y en eso se van a enfocar sin duda. Le agradecemos por su tiempo, señor ministro, también por explicarnos cómo se está gestionando este tema de los bonos. Esperamos que le vaya muy bien en su reunión con el presidente de la República, que se le dé todo el realce, la importancia también a la agenda social que ha quedado pendiente y que ha sido una de las tareas pendientes precisamente del actual gobierno. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Solamente una pregunta, ministro, así sí, rapidito antes de que se vaya. ¿Se queda o se va? Ahora que se van algunos ministros. Eso lo dispone el presidente, no yo. Pero yo hasta el último minuto estaré trabajando. Si es hoy, en un año o en los 3, eso depende del presidente. Y lo que nosotros hacemos es en función de la gente, de las personas que más necesitan. Gracias, ministro. Gracias, Silra, también por ese paréntesis. A Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, aquí en El Mundo, a las 6 a través de Majestad Radio, Majestad Televisión. 7 de la mañana, 55 minutos, una última pausa y venimos con la parte final de este espacio.